Entonces, yo voy proyectando las diapositivas que corresponden a mi presentación. Listo. Me confirma, por favor, si están observando la diapositiva. Sí, están observando, ¿verdad? Sí, se están revisando. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, bueno, yo voy a presentar un poco una ponencia relacionada con la historia pública, ¿sí? Entonces, mi ponencia se divide en cuatro partes, cuatro puntos que yo deseo analizar. Primero, explicar al público qué es la historia pública y por qué es importante la historia pública. También voy a dar algunos ejemplos de historia pública en Manabí y luego quiero compartir con ustedes mis experiencias de docencia, investigación y vinculación en historia pública. Y al final también quiero dar algunas recomendaciones. Muy bien, entonces, ¿qué es la historia pública? Tal vez algunos de ustedes han escuchado hablar de la historia pública. La historia pública se institucionalizó hace 50 años, más o menos, en Estados Unidos, ¿sí? No existe una definición consensuada de lo que es la historia pública. Sin embargo, aquí yo he ubicado un par de definiciones, hay muchas, en realidad hay muchas definiciones, pero uno de los pioneros, uno de los primeros fundadores estadounidenses de la historia pública, escribía que la historia pública se refiere al empleo de historiadores y de métodos históricos fuera de la academia. Entonces, en este caso, con historia pública, entendemos las prácticas de todas aquellas personas, grupos, colectivos que de una manera u otra manejan, construyen el conocimiento histórico, no en la universidad, sino afuera, en las comunidades, ¿no? Por ejemplo, historiadores locales, museos comunitarios. Igual, ya mismo vamos a ver algunos ejemplos de lo que es la historia pública, ¿no? Y tiene justamente este nombre porque es la historia, es la faceta pública de la historia, ¿no? No es la historia hecha en la universidad, hecha por los historiadores encerrados en los archivos o en las bibliotecas. Es una historia que se difunde en el público, en audiencias amplias y que también es construida por personas que no son profesionales de la historia, ¿sí? Luego, como les dije, hay definiciones más recientes de historia pública y aquí menciono una definición de este año de una experta de historia pública que se llama Jimena Perry, según la cual la historia pública permite crear historias alternativas y dar voz a quienes no han sido tradicionalmente representados, ¿sí? Entonces, esta definición se refiere realmente a las prácticas de la historia pública en Latinoamérica, ¿sí? Y es pertinente para este evento dedicado a la inclusión en educación superior, porque justamente la historia pública busca incluir, ¿sí? Relatos históricos no hegemónicos, relatos históricos que son diferentes de los relatos de la historia oficial, ¿sí? Que son aquellas historias locales, historias familiares, historias de las comunidades que normalmente no escuchamos en ámbito académico o que no se publican en las principales revistas y publicaciones de historia. Bueno, como le estaba comentando, la historia pública en realidad nació en Estados Unidos o se institucionalizó, mejor dicho, en Estados Unidos en los años 70, cuando, bueno, en el 1976 se creó la primera carrera, el primer pregrado en historia pública en la Universidad de California, Santa Bárbara,
Luego empezaron a nacer también revistas científicas especializadas en historia pública, como en el 1978 la revista The Public Historian. Y también nacieron las primeras asociaciones, gremios dedicados a la historia pública, como en el 1979 nació el Consejo Nacional para la Historia Pública, ¿no? En Estados Unidos. En realidad, en América Latina ya desde hace 50 años hay prácticas de la historia pública, ¿no? Y al respecto yo quiero señalar una convención que se realizó en Santiago de Chile en 1972, un evento denominado Mesa Redonda sobre el desarrollo y el papel de los museos en el mundo contemporáneo, ¿sí? Entonces fue un evento de verdad muy importante para la historia pública. ¿Por qué? Porque ahí se reunieron expertos de museo y también expertos de desarrollo, ¿sí? Entonces la idea fue un poco reunir personas latinoamericanas, expertas de museo y de desarrollo, ver cómo el conocimiento histórico, cómo los museos pueden realmente aportar al desarrollo de las comunidades, ¿no? Entonces, ahí se buscó ver cómo realmente la historia puede aportar a resolver los problemas que existían en ese momento en Latinoamérica y que sabemos todavía tenemos muchos problemas para resolvernos. Pero la idea era ver cómo justamente los museos y la historia podían aportar a resolver en ese momento los problemas relacionados al desarrollo urbano. Sí, sabemos que desde hace unas décadas eh, estamos en un proceso de urbanización, ¿no? Es decir, como nunca antes en la historia, los seres humanos viven, la mayoría de los seres humanos viven en ciudades, mientras en décadas, siglos anteriores, la mayoría de los seres humanos vivían en el campo. Entonces esto supone una transformación antropológica de los seres humanos, una transformación, una novedad de nuestras décadas, ¿no? Entonces, el desarrollo urbano plantea importantes desafíos a la realidad latinoamericana. Es así que hace 50 años, ya hace 50 años, ante este cambio, esta transformación, se decidió realizar este evento para ver cómo el museo, cómo la historia podía realmente realizar un servicio social, ¿no? Este es el concepto que se menciona en el numeral 5 y que se utilizó dentro de este evento para ver realmente cómo el museo podía dar un servicio social a las comunidades, ¿sí? Y también ahí nació la idea de difundir el conocimiento histórico más allá de la academia, ¿sí? Porque la producción del conocimiento académico cumple con ciertas reglas formales, con ciertas reglas científicas, y a veces las publicaciones, artículos científicos, libros, capítulos de libros, no son accesibles al público en general, a las personas que no han pasado por la universidad. Entonces, ya en este evento nació la idea de historia doble, ¿sí? Es decir, de producir conocimiento histórico, por un lado, para la academia y por otro lado también otros formatos, como en este caso el cine, para la difusión del conocimiento histórico en audiencias amplias. ¿Sí? Esta práctica es clave en historia pública que se preocupa para la difusión del conocimiento histórico. Y de hecho hay otro antecedente latinoamericano, que en este caso es el sociólogo Orlando Falsborda, que publicó un libro, ¿sí? Sobre historia de la costa colombiana, ¿sí? Entonces publicó un libro dividido en 3 tomos, ¿sí? Donde este libro responde a esta idea de la historia doble, ¿no? Por un lado, textos dirigidos, textos teóricos dirigidos a académicos, y por otro lado, otros tipos de textos más descriptivos dirigidos a públicos que no son académicos, sino públicos, a comunidades, a personas que se interesan de su propia historia, de la historia de su comunidad, de su familia, pero que no han estudiado y que entonces no tienen las herramientas académicas para abordar un texto científico que realmente nace con otros objetivos. Bueno, aquí tenemos unas diapositivas con un listado de formas de la historia pública, ¿no? Es decir, en concreto, ¿qué es la historia pública?
son todas estas expresiones, por ejemplo, la historia local. Ustedes seguramente han escuchado de experiencias de historia local, por ejemplo, historiadores locales que escriben sobre la historia de Manta, la historia de Manabí, la historia de alguna otra ciudad, de algún pueblo, la historia de Montecristi, etcétera. Son realmente frutos de personas que a menudo no son historiadores de profesión, pero que se preocupan para la historia de su comunidad, ¿no? Entonces, estas se consideran prácticas de la historia pública. Todo lo que es también la memoria, la historia oral, que está presente en nuestras comunidades, en nuestras familias, que no está escrita, ¿no? En algún libro, en algún texto, pero que está en las palabras, en las memorias, en los recuerdos, ¿sí? De varias personas que pueden ser nuestros familiares, adultos mayores. Son expresiones de la historia oral, de la memoria, son ejemplos de la historia pública. ¿Por qué? Porque son relatos diferentes de los relatos de los textos que produce la academia, ¿sí? También la historia de vida se considera como una expresión de la historia pública. Muchas profesiones, muchos profesionales utilizan la historia de vida para sus investigaciones, ¿no? Es una técnica de investigación, ¿sí? Y que realmente es una práctica de la historia pública, ¿no? Porque se da voz a sujetos, ¿sí? Que no son considerados comúnmente por los historiadores, porque los historiadores utilizan principalmente documentos de archivo, ¿sí? Tratan de reconstruir historias nacionales, historias de los principales protagonistas de la historia de las naciones, ¿no? En cambio, la historia pública se preocupa por sujetos que a menudo son olvidados o que son considerados como de menor importancia, ¿sí? Entonces, la historia de vida permite rescatar estos relatos que realmente dan un aporte fundamental al conocimiento histórico, ¿sí? Y también todo lo que corresponde al patrimonio en sus diferentes manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, en Manabí existe, se considera como patrimonio el sombrero de paja toquilla, u otro tipos de objetos, de manifestaciones, patrimonio gastronómico, todas estas expresiones de las culturas y también de la historia de las comunidades, de los pueblos, se consideran expresiones de historia pública. De la misma manera, restos arqueológicos que son estudiados por la arqueología pública, ¿no? Hay ejemplos de muchas comunidades que cuidan, ¿sí? Su patrimonio arqueológico y que tratan también de aprovecharlo para la investigación como para proponer ofertas de tipo turístico, ¿sí? Como manera de generar un desarrollo local, ¿sí? Luego, otra expresión es de la historia pública, es de la historia visual. Me refiero básicamente a audio, video y sobre todo fotografías. ¿Sí? En todas las familias, en todas las comunidades tenemos fotografías antiguas, ¿sí? Que representan un pasado, que contienen, que conservan memorias, que conservan conocimiento histórico sobre la familia, sobre las personas, ¿no? Entonces, estos restos, ¿sí? Estas fotografías son expresión de una historia pública, de relatos no oficiales, pero que cuentan historias de grupos, de comunidades que comúnmente no son consideradas en los relatos oficiales, que no vemos reflejados en los libros de historia dentro del sistema educativo, dentro de las universidades. Y luego hay también otras expresiones de la historia pública que pueden observar aquí como la historia familiar, la historia comunitaria, la historia ambiental, la historia del trabajo, la historia del deporte. Y también los Historical Game Studies, que serían los videojuegos con contexto histórico, también se consideran como parte de la historia pública, ¿no? Y también la historia de grupos históricamente discriminados, por ejemplo, grupos indígenas, historia de las mujeres, grupos LGBTIQ y muchos otros grupos que son discriminados, ¿sí? En nuestra sociedad, pero que también tienen una historia de discriminación, de marginación, ¿no? Entonces, el rescate de estas historias, de esta memoria,
son importantes prácticas de la historia pública. Las características de la historia pública es entonces que es académica, existen las universidades, ¿no? Existen cursos de posgrados en historia pública, revistas científicas, pero sobre todo es práctica, ¿no? Es representada por las personas que hacen historia pública, por sus propios intereses, por querer estudiar la historia de su propia comunidad, ¿no? Otra característica de la historia pública es que enfatiza la difusión del conocimiento histórico, ¿sí? Porque, por ejemplo, una película con contenido histórico, una obra de arte con contenido histórico, también se consideran expresiones de la historia pública, ¿no? Y son expresiones que difunden el conocimiento histórico, ¿no? Pensemos a las series televisivas con contenido histórico, ¿no? De alguna manera están difundiendo el conocimiento histórico en públicos amplios, ¿no? Cuentan historias, ¿sí? Y estas historias son apropiadas por públicos que no son académicos. Otra característica de la historia pública es que participativa, ¿no? Que incluye a las comunidades, repito, va más allá de la academia, ¿no? Incluye a las comunidades, a personas que no son historiadoras y que pueden participar en la construcción del conocimiento histórico. Y por otro lado, sobre todo en Latinoamérica, la historia pública se relaciona con el desarrollo, ¿sí? Con el desarrollo local, desarrollo social, desarrollo comunitario. ¿Por qué? Porque muchas veces en las comunidades existen patrimonios arqueológicos, patrimonios históricos, y que bien se pueden aprovechar para crear oportunidades de desarrollo turístico y que el desarrollo turístico realmente se puede convertir en una opción de empleo, ¿sí? Para generar empleo. Y sabemos que en un contexto latinoamericano caracterizado por el desempleo, por altas tasas de desempleo, de subempleo, de empleo informal, es importante también que el conocimiento histórico se pueda convertir en un recurso, ¿sí? Y que pueda desarrollar opciones de ocupación y desarrollo económico, ¿sí? También otras características de la historia pública que ya he mencionado es que se trata de historias orales, historias familiares, historias de vida que proporcionan otras narrativas no oficiales, no institucionales sobre la historia nacional, ¿sí? Y también la historia pública permite rescatar historias olvidadas, por ejemplo, la historia de grupos históricamente discriminados, por ejemplo, la historia de grupos montubios, que no es una historia poco estudiada, ¿sí? Sin embargo, dentro de las comunidades campesinas, de las comunidades montubias, puede haber memorias, puede haber documentos históricos, patrimonios, ¿sí? Históricos que se pueden rescatar y que la misma comunidad puede rescatar. En Manabí existen algunos ejemplos de historia pública. Por ejemplo, alguien ha de conocer este ejemplo de esta página Facebook que se llama Cita con la Memoria, que ha sido estudiada también y que fue analizada en un texto publicado en el 2023, ¿no? Se trata de una página Facebook que utiliza recursos visuales. Recordemos que los recursos visuales de la fotografía son fundamentales en historia pública, ¿no? En este caso, en esta página Facebook se suben fotografías antiguas de Puerto Viejo, de Manabí, fotografías familiares, ¿sí? Y la gente participa en Facebook reconociendo a las personas, ¿no? Se levantan entonces memorias, recuerdos sobre las personas que están en la fotografía, sobre los eventos representados en las fotografías, ¿no? Este es un claro ejemplo de historia pública, ¿no? Hecho desde la comunidad, una historia de la comunidad, sí, una historia que realmente no leemos en libros de historias de la nación, de historia del Ecuador, pero que igual son historias locales, historias importantes para las comunidades y que pueden aportar también a la construcción del conocimiento histórico académico, ¿no? Y quien construye estas historias son las personas, en este caso, a partir de recursos visuales, utilizando Facebook y otras redes sociales, se construyen estas memorias, ¿no? Se recopila toda esta información. Es una forma, una técnica de investigación afuera de la academia, ¿sí? También otro ejemplo de historia pública es el Museo Etnográfico Daniel Rodríguez Sacoto en Rocafuerte,
donde un equipo, ¿sí? de investigadores, un equipo de personas locales han hecho un trabajo de recopilación de memorias dentro de Rocafuerte, ¿sí? De recopilación de fotografías, de objetos representativos de la cultura material. Y se ha armado un museo que narra la historia del cantón Rocafuerte, ¿sí? Y también se ha publicado un libro sobre la historia de Rocafuerte, ¿no? Es un ejemplo de historia local, un ejemplo de historia pública y que inclusive es un proyecto bastante exitoso que ha logrado también ganar concursos, obtener fondos de parte de instituciones del Ministerio de Cultura y Patrimonio, ¿sí? Y de hecho, también este museo ha construido, ¿sí? Una exposición itinerante, se ha transportado objetos del museo de Rocafuerte en diferentes museos del Ecuador. Y de hecho, yo con mis estudiantes he visitado en el Museo Rumiñahui, he visitado esta exposición itinerante donde se presenta esta historia local en diferentes rincones del Ecuador. Entonces, inclusive se socializa a nivel nacional una historia local y que tiene importancia para la comunidad. Y además es una experiencia bastante interesante porque utiliza estrategias de, por ejemplo, cartografía con la comunidad, luego se utiliza memorias con personas adultas mayores, pero también se trabaja con los jóvenes, se trabaja, se han registrado, se han recopilado registros audiovisuales de las memorias, ¿no? Es un ejemplo bastante interesante. Luego, en Manabí también hay otros ejemplos de historia pública como son eh, ejemplos relacionados con museos comunitarios y rescate del patrimonio arqueológico. Por ejemplo, han de conocer, han de haber escuchado la comunidad de Agua Blanca. Eh, Hay varios ejemplos. Uno de los más recientes es el Museo Arqueológico Comunitario Japotó, que también se ha construido con la colaboración entre arqueólogos y representantes de la comunidad, ¿no? Y lo interesante es que la comunidad colabora construyendo este museo, trabajando en el museo y también ofertando servicios turísticos, gastronómicos. Entonces es una oferta bastante amplia que se puede convertir en una oportunidad de desarrollo económico para la comunidad. ¿Por qué? Porque repito que vivimos en este dilema de cómo el conocimiento histórico puede aportar más allá de la academia, cómo puede resolver problemas que existen dentro de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, el problema de la falta de empleo. Entonces, la pregunta más general es cuál es el impacto social de la historia, del conocimiento histórico, ¿no? Esta es la preocupación de la historia pública porque esto remite un poco a reflexionar en general sobre el conocimiento, sobre la función de la universidad, ¿no? ¿Sí? La universidad produce conocimiento, por un lado, este conocimiento sirve para generar teorías para la academia, para los debates académicos, pero también el conocimiento que se produce alimenta las identidades, ¿sí? De las comunidades, identidades sociales, identidades nacionales, pero también, como menciona el numeral 3, este conocimiento debe tener una función de transformación, ¿no? De resolver los problemas sociales, de cambiar, transformar las estructuras sociales de la desigualdad, ¿no? Entonces, debemos desde la universidad pensar en esta vinculación con la comunidad que pueda realmente aportar a la creación de políticas públicas, ¿sí? Y al desarrollo humano integral, ¿no? Este concepto tan interesante, tan bonito, que se refiere a la importancia del conocimiento histórico para la construcción de sociedades democráticas, pero también para resolver, para satisfacer algunas necesidades básicas que están en las comunidades. Entonces, la historia pública se entiende como intervención histórica, ¿no? Conocemos el concepto de intervención social que se utiliza en sociología, en trabajo social, y que también se puede utilizar en historia, ¿sí? Transformándolo en intervención histórica, ¿no? Utilizar entonces intervenir históricamente dentro de las comunidades
para transformarla, para resolver sus problemas, para dar impactos, ¿sí? Impactos reales, ¿sí? Y además esto se relaciona en Ecuador con la vinculación con la comunidad. Conocemos es la vinculación con la comunidad es una de las tres funciones sustantivas reconocidas dentro de la estructura de la educación superior. Justamente a la docencia, a la investigación, tenemos la vinculación, que es el problema de cómo realmente la universidad puede resolver los problemas sociales, ¿no? Bueno, entonces ahora quiero compartir un poco brevemente el trabajo que yo he realizado este año en la Flaxo, bajo este enfoque de la historia pública, bajo este enfoque del diálogo entre academia y comunidad, ¿no? Primeramente, en el mes de mayo he organizado este evento denominado Historia Pública, experiencias, oportunidades y retos en la práctica de la historia más allá de la academia, ¿no? Porque, repito, esta es un poco la idea, ¿sí? De crear este diálogo entre historia y entre academia y comunidad. Por eso que el primer día de este evento hemos tenido la participación de dos conferencistas, Jimena Perry y Carla Escobar, que nos han presentado sus trabajos en el ámbito de historia pública, ¿sí? Pero también se ha invitado en el evento, en el segundo día, a representantes de colectivos de todo el Ecuador, de la Amazonía, de Manabí, de personas que no eran, que no son historiadoras, pero que manejan, que hacen historia pública, que en sus comunidades tienen trabajo en museos comunitarios, rescatan memorias, tienen diferentes actividades relacionadas con la historia, ¿sí? Y el segundo día se ha hecho un importante taller donde se ha generado un diálogo, ¿no? Entre lo que requiere realmente la comunidad con respecto al conocimiento histórico, cuáles son las exigencias de cómo realmente se puede realizar estas intervenciones históricas, cómo se puede aprovechar del conocimiento histórico para resolver los problemas sociales. Y esta idea luego yo la plasmé en un curso que he dictado en la Flaxo, en el curso de Historia Pública, donde quise integrar, utilizar como estrategia evaluativa en el marco de la clase, en el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje, yo quise proponer a los estudiantes, en este caso, estudiantes de la maestría en historia, estudiantes de posgrado, eh, quise proponer a ellos la realización de tareas de un proyecto mixto de investigación y vinculación, ¿sí? Con la necesidad de considerar intervenciones históricas en su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo comparto los materiales que he utilizado, las guías que tenían los estudiantes, donde tenían que construir proyectos, ¿sí? Que por un lado apuntaban a construir, a investigar, a construir conocimiento histórico, pero por otro lado también tenían que realizar alguna actividad en comunidades, ¿sí? Y además tenían que trabajar con las comunidades, ¿no? Para hacer esta investigación histórica relacionada con la historia de la comunidad y luego tenía que coordinar con la comunidad el tipo de retroalimentación, la vinculación con la comunidad, el producto que la comunidad misma deseaba obtener, ¿no? Entonces, se trataba de proyectos construidos en y con las comunidades, ¿no? Repito, proyecto mixto de vinculación e investigación, ¿sí? Y también en la metodología se debía incluir unas consideraciones éticas, ¿no? Porque la idea es no utilizar a las comunidades, ¿no? A menudo las comunidades, las personas se quejan porque son utilizadas por los investigadores. Los investigadores van y sacan información y luego las comunidades se quedan con problemas irresueltos, ¿no es cierto? Entonces, existe un problema ético de la investigación de la academia donde se debe plantear cómo realmente se puede aportar, ¿sí?, a la resolución de los problemas, ¿no? Una real integración de las funciones sustantivas, investigación y vinculación, ¿sí? Eh, y bueno, y también como requerimiento se debía, en el marco de esta tarea, se debía utilizar estrategias audiovisuales, ¿no? Crear productos de difusión del conocimiento histórico en las comunidades que fueran accesibles a todas las personas, ¿no? Que fueran realmente inclusivas, ¿sí? Bueno, entonces
estos proyectos han sido bastante exitosos, ¿sí? Y luego se ha realizado un evento en colaboración con el proyecto Explorer de una institución internacional, la International Federation for Public History, ¿sí? Y se ha logrado esta colaboración, ¿no? Entonces, he organizado este evento donde los estudiantes han presentado los resultados obtenidos en sus trabajos mixtos de vinculación e investigación. El evento denominado Encuentros con la Historia, Comunidades de Historia Pública. Y ha sido realmente muy interesante, muy satisfactorio, porque los estudiantes han realizado trabajos con diferentes grupos en diferentes lugares del Ecuador, en la Amazonía del Ecuador, en Azuay, en Chimborazo, en los mercados, con las mujeres que trabajan en los mercados, ¿sí? Entonces, ha sido realmente, se han obtenido resultados absolutamente heterogéneos, ¿no? Y también los estudiantes se han confrontado con problemas de la investigación. Por ejemplo, ciertas comunidades querían ocultar cierta información, ¿no? Por ejemplo, una comunidad amazónica no quería dar a conocer que en la comunidad existían problemas de violencia de género, problemas de consumo de alcohol, ¿sí? Entonces, hubo varios problemas que eran problemas metodológicos, problemas éticos, ¿no? Por ejemplo, algunas mujeres del mercado de Cuenca no querían colaborar con este proyecto. Entonces, realmente la idea era también reflexionar sobre estos problemas del contacto, de la colaboración entre comunidades e investigadores, ¿sí? Y luego, dos de estos proyectos producidos en el marco de esta cátedra también se han publicado, ¿sí? En los resultados en el blog de la International Federation for Public History, ¿no? Entonces, también este resultado ha sido bastante satisfactorio porque realmente se ha logrado integrar docencia, investigación, vinculación y un producto además internacionalizado dentro de esta página web que es en inglés, pero que aceptó textos en inglés, ¿no? Entonces, uno de estos proyectos que se han publicado es este proyecto Tiempo de Mujeres, las mujeres en el tiempo, por la estudiante Teresa Vázquez, quien ha trabajado a partir de este documental, ¿sí? Que bueno, está disponible en internet, se llama Tiempo de Mujeres, ¿sí? Es un documental antiguo que ya tiene alrededor de 40 años, que narra la historia de migración, que realmente no es una historia nueva, ¿no? La historia de los migrantes que ahora ecuatorianos que se van a Estados Unidos, es una historia que tiene 60 años, ¿no? Entonces, lo importante de rescatar este documental, sí, que describe la vida de mujeres que se quedaban solas en los años 80 en Azuay, cuando sus esposos y sus hijos se mudaban, migraban a Estados Unidos. Entonces, lo que hizo la estudiante fue hacer una investigación, un análisis sobre este documental, pero como parte de la vinculación con la comunidad, organizó un cineforo en la sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura en Quito, organizó un cineforo donde se proyectó este documental y participaron personas de diferentes edades, en público en general, y se generó un intercambio con las personas sobre este documental, sobre el fenómeno también de la migración, sobre los desafíos que presenta la migración. También otro proyecto se publicó, que es este proyecto por los estudiantes Alexander Vaca, Patricio Núñez y Santiago Tello, un proyecto realizado en el norte del país, en los Andes, donde se ha trabajado con una comunidad realmente localizada en un punto muy alejado de la capital, ¿no? Y excluido también de la vida cultural, de los círculos académicos, ¿sí? Entonces, en esta comunidad los estudiantes han realizado un trabajo de curaduría, ¿no? De rescate de algunos objetos, ¿no? Por ejemplo, una cinta, los estudiantes han rescatado una cinta que estaba en esta comunidad, un documental antiguo, y luego lo entregaron a la Cinemateca Nacional y este material ahora es de público acceso y se conserva, ¿sí? Va a ser restaurado también por la Cinemateca Nacional. Entonces,
realmente es un aporte concreto a un objeto importante para aquella comunidad, pero que realmente la comunidad no tenía los medios o conocimiento para poder realizar este trámite con la Cinemateca para la conservación, para la difusión de este patrimonio, ¿sí? Y también en el marco de este proyecto los estudiantes, han socializado con la comunidad un documento de hace 5 siglos, un documento de esta misma comunidad, pero de hace 5 siglos, ¿no? Un documento que está en el archivo, ¿sí? En el archivo histórico y que normalmente, solamente los historiadores pueden leer este documento, pero se ha realizado un taller de democratización de este documento, ¿sí? Con la comunidad y este documento narraba historias de intercambios humanos entre Andes y Amazonía, ¿no? Y fue bastante interesante porque luego durante el taller resultó que las personas de la comunidad 5 siglos después recordaban de unos abuelos antepasados que se intercambiaban con las personas amazónicas y luego también se ha pasado a reflexiones de tipo político, ¿no? Sobre la importancia de generar conexiones, intercambios eh, entre la región amazónica y la región andina para el desarrollo económico, ¿no? Entonces, fue, los estudiantes han realizado un trabajo interesante porque hubo como un intercambio importante, ¿no? Desde un documento histórico normalmente manejado solamente por la academia y la comunidad que ha retroalimentado la academia con su conocimiento, con sus experiencias, con las vivencias, con los problemas que en el día a día existen en la comunidad, que son problemas relacionados al desarrollo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tiene una fotografía del trabajo que se ha realizado, donde en el artículo publicado en el blog de la Asociación de Historia Pública se menciona que evidenciamos que las periferias están excluidas de los centros de acumulación de conocimiento científico. Los debates académicos que cuestionan la hegemonía occidental al final se quedan en las instituciones de los centros urbanos y poco se vinculan con las prácticas y saberes que se producen en los territorios periféricos, ¿no? Esta conclusión es importantísima también para hacer historia pública en Manabí o en otras provincias del Ecuador o en zonas rurales, por ejemplo, que se ven excluidas de las ciudades, de los centros de producción científica, de las universidades. Por eso que es fundamental para la universidad la meta de la vinculación con la comunidad, ¿sí? Para poder romper con estas brechas que existen y que realmente están limitando el desarrollo de la investigación, el desarrollo del conocimiento histórico y también el desarrollo humano integral, ¿sí? Bueno, para concluir, ya voy un poco concluyendo. Entonces, se debe rescatar la importancia política, cultural, económica del conocimiento histórico, ¿sí? Con el conocimiento histórico nosotros tomamos conciencia de nuestro pasado, de nuestras raíces, de la historia de nuestro país, ¿sí? Desarrollamos un espíritu crítico, ¿sí? Una capacidad de análisis que es fundamental para la construcción de una sociedad democrática, ¿sí? Y a la vez el conocimiento histórico se puede convertir en una opción para el desarrollo, ¿sí? Para que las comunidades cuenten con un museo, con recursos, con la valoración del patrimonio para atraer turistas y de esta manera para generar ingresos, ¿sí? Por otro lado, la historia pública también es una opción para internacionalizar la historia del Ecuador, ¿no? Para socializar, compartir en debates académicos, en instituciones, en organizaciones como la International Federation for Public History, ¿sí? Para dar a conocer la importancia y la relevancia de la historia del Ecuador, ¿sí? Y por otro lado, la historia pública es una opción, ¿sí? En sociedades caracterizadas por la violencia, por la pobreza, por el desempleo, por las desigualdades, ¿no? La idea es cómo podemos aportar desde el conocimiento histórico, cómo podemos realmente proponer soluciones para resolver problemas sociales, ¿no? Y debemos evitar usar a las comunidades, evitar el extractivismo académico, utilizar la información, el patrimonio de comunidades para aprovecharlas desde las universidades, desde los centros académicos y dejando
las comunidades abandonadas con sus problemas. Entonces, se trata de contar con proyectos mixtos de investigación y vinculación y proyectos inclusivos para la creación de conocimiento. Y este punto es importantísimo cuando realmente podemos generar productos, ¿sí? Audiovisuales, visuales, audio, podcast. Hay un montón de maneras diferentes para poder difundir y construir conocimiento histórico y que son estrategias para que realmente este conocimiento histórico sea inclusivo, ¿sí? Que pueda ser apropiado por personas que no manejan o que no pueden leer por uno o tal motivo, que no pueden escuchar porque tienen alguna discapacidad, ¿sí? Entonces pueden leer, pueden ver, podrían utilizar recursos visuales, por ejemplo, las personas que no oyen o las personas que no pueden ver pueden utilizar podcast, recursos audio para apropiarse de este conocimiento histórico, ¿no? Porque justamente la historia pública es esta preocupación para la difusión del conocimiento histórico. Entonces la universidad bien puede preocuparse para ver estas estrategias de difusión del conocimiento histórico y plantearse este problema de la investigación, que es una investigación inclusiva, ¿no? Y también contamos con estrategias como son la investigación y acción participativa y también la investigación creación, ¿sí? Como herramientas, ¿no? Para el conocimiento histórico, para que realmente tenga un impacto social y para construir entonces y para trabajar en un sistema de educación superior que sea inclusivo, ¿sí? Entonces, lo que yo he compartido es un poco el resultado de, bueno, varios años de estudio, etcétera, pero también de la estancia que he realizado este año afuera de la ULEAM y que he podido justamente desarrollar estos proyectos y que espero poder también desarrollar en la ULEAM, ¿no? Y dado que he logrado construir todos estos eventos, contactos, actividades, y yo creo que será importantísimo también para la ULEAM, para Manaví, de contar con estos tipos de proyectos. Ya existen algunos proyectos, pero falta todavía para poder desarrollar estos proyectos mixtos de vinculación, de investigación, esta articulación entre academia y comunidades, ¿no? Bueno, para finalizar aquí, yo dejo también mi dirección, la dirección del blog, de mi blog personal, donde subo toda la información de mis actividades académicas y entonces también encuentran todos los links de todos los aspectos que yo he abordado en esta conferencia, esperando que todo esto sea de mucha utilidad. Entonces, muchísimas gracias por la atención prestada.